enterró viva a su madre por la herencia. 19 años después, en la entrevista, reveló algo que dejó todos en silencio absoluto. Cuando pensaba que había ganado, ahí empezó su condena. Suscríbete al canal y activa la campana. La tarde del 15 de marzo caía sobre Guadalajara, con ese aire tibio que invita a la nostalgia. En las oficinas de Hilos de Plata, ubicadas en el corazón de la zona industrial, Daniela Morales observaba por última vez el imperio que había construido durante 3 décadas de sacrificio absoluto. Las paredes estaban forradas de reconocimientos y fotografías con gobernadores, empresarios de todo el país, y ese primer telar antiguo que compró cuando apenas tenía 25 años, y un sueño tan grande como su determinación inquebrantable. Daniela no era una mujer común. Había levantado su empresa literalmente desde cero, cosiendo uniformes escolares en el pequeño patio de su casa, mientras criaba sola a Sebastián, después de que su esposo muriera trágicamente en un accidente automovilístico, cuando el niño apenas tenía 3 años. Cada máquina de coser que compraba era una victoria arrancada al cansancio y a las noches interminables sin dormir. Cada contrato ganado era el resultado directo de su palabra inquebrantable y su obsesión casi religiosa por la calidad. Durante 30 años, Daniela había trabajado 16 horas diarias, había sacrificado vacaciones, había renunciado a una vida social normal, todo por construir algo que valiera la pena, algo que pudiera dejarle a su hijo. Ahora, a sus 64 años recién cumplidos, Daniela tocaba con sus dedos artríticos el escritorio de caoba, que había sido testigo silencioso de tantas decisiones importantes, de tantas noches de angustia y de tantos triunfos. Su cabello, completamente blanco y recogido en un moño elegante que le daba un aire de autoridad natural, brillaba bajo la luz dorada de la tarde que entraba por las ventanas. Sus ojos color miel, los mismos que Sebastián había heredado y que ahora la miraban con aparente devoción, reflejaban una mezcla compleja de orgullo por lo logrado y melancolía por lo que estaba dejando ir. «Mamá, ya está todo listo para la firma de los documentos», dijo Sebastián entrando a la oficina con su traje italiano impecable, que había costado más de lo que Daniela ganaba en un mes cuando comenzó su negocio. A sus 38 años, era la imagen perfecta del empresario moderno, alto, de mandíbula cuadrada, con ese aire de seguridad absoluta que Daniela siempre interpretó como el resultado natural de una buena crianza y de haberle dado todas las oportunidades que ella nunca tuvo. Valeria, su esposa desde hacía 12 años, lo acompañaba como su sombra constante. Ella era delgada hasta el punto de parecer frágil, de facciones afiladas que le daban un aspecto casi felino y una sonrisa que nunca, absolutamente nunca, llegaba completamente a sus ojos verdes y calculadores. «¿Estás completamente segura de esto, suegra?», preguntó Valeria con una voz melosa y controlada que hacía que la palabra «suegra» sonara casi como un insulto apenas disfrazado de dulzura. «Todavía estás relativamente joven. Podrías seguir dirigiendo la empresa por muchos años más. No hay necesidad de apresurarse con esta decisión tan importante, Daniela». Sonrió con el cansancio de quien ha llevado el mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo. «El cuerpo ya no es el mismo que era hace 20 años, mija. La artritis me está ganando la batalla día tras día, y ustedes dos tienen ideas frescas y modernas para llevar Hilos de Plata hacia el futuro. Es el momento correcto para que yo disfrute mis últimos años con algo de tranquilidad. Me lo he ganado, ¿no crees?». El abogado Méndez, un hombre de 60 años con lentes gruesos de pasta negra y un maletín de cuero desgastado, que había acompañado a Daniela en cientos de negociaciones importantes durante los últimos 20 años, extendió los documentos legales sobre el escritorio, con la solemnidad de quien entiende la magnitud de lo que está sucediendo. «Señora Morales, con su firma en estos documentos oficiales, la totalidad absoluta de las acciones de Hilos de Plata S.A. de C.V., así como todas las propiedades asociadas, los activos líquidos de la empresa y los derechos de marca, quedarán transferidas legalmente y sin condiciones al nombre de su hijo Sebastián Morales Ochoa y su esposa Valeria Ruiz de Morales. ¿Confirma usted bajo fe de juramento que actúa por voluntad propia, en pleno uso de sus facultades mentales y sin ningún tipo de coerción externa o interna?» «Confirmo completamente»,
respondió Daniela sin la menor duda en su voz, tomando en sus manos la pluma Mont Blanc que su esposo le había regalado en su 20º aniversario de bodas, una de las pocas posesiones materiales a las que tenía un apego genuinamente emocional. Mientras firmaba metódicamente cada página de los documentos legales, uno tras otro, sentía en lo profundo de su corazón que estaba cerrando el capítulo más importante de su vida. No sabía que en realidad estaba firmando su propia sentencia de muerte, con tinta negra y letra firme. Esa misma noche, en el restaurante La Tequila, reconocido como uno de los establecimientos más exclusivos y prestigiosos de toda Guadalajara, Daniela celebró su cumpleaños número 64, rodeada de amigos cercanos que había cultivado durante décadas, empleados leales que la adoraban como una madre, y la familia que honestamente creía tener. El salón privado estaba decorado con flores blancas, sus favoritas, y las mesas lucían manteles de lino blanco impecable. Sebastián brindó por ella con un discurso tan emotivo y aparentemente sincero, que arrancó lágrimas sinceras a más de una persona presente en el salón. Por la mujer extraordinaria que me enseñó desde que era un niño, que el verdadero éxito se construye con trabajo honesto, integridad inquebrantable y corazón generoso. Por mi madre, mi héroe personal, mi inspiración constante en todo lo que hago, todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. Daniela abrazó a su hijo con toda la fuerza que sus brazos cansados podían reunir, con lágrimas de orgullo maternal, corriendo libremente por sus mejillas, completamente ciega a la mirada fría, casi reptiliana, que Sebastián intercambió con Valeria por encima del hombro de su madre. Fue una mirada que duró apenas 2 segundos, pero que contenía todo un universo de significado oscuro. 2 horas después de la medianoche, cuando los últimos invitados se retiraban del restaurante, entre despedidas cariñosas y buenos deseos, Sebastián se acercó a su madre con un semblante repentinamente preocupado, que parecía completamente genuino. «Mamá, necesito que vengas conmigo urgentemente. Hay un problema serio en el terreno de Tlaquepaque. Ese que compramos hace 6 meses para la futura expansión de la planta. Los vecinos están amenazando con una demanda legal por supuestos problemas de límites de propiedad. Necesito absolutamente que lo veas personalmente antes de que esto se complique más y se convierta en un escándalo legal que nos cueste millones». Daniela, exhausta después de la larga celebración, pero siempre dispuesta a resolver problemas empresariales sin importar la hora, aceptó sin el menor atisbo de duda o sospecha. «Ahora mismo. Sebastián, es muy tarde y estoy agotada. Es que mañana a primera hora vienen los abogados de ellos con documentos de demanda. Si podemos resolver esto esta misma noche, de manera informal y directa, podemos evitar un escándalo público que dañaría gravemente la reputación de la empresa justo cuando acabamos de hacer la transferencia», insistió él con una urgencia que parecía completamente justificada. Valeria añadió con su voz suave y manipuladora: «Suegra, nosotros la acompañamos personalmente. No se preocupe por nada, será muy rápido. Vamos, revisamos el problema, hablamos con los vecinos si hace falta, y la traemos de regreso a su casa para que descanse. Máximo 2 horas». El Mercedes negro de lujo avanzaba silenciosamente por las calles completamente desiertas de Guadalajara, rumbo a las afueras de la ciudad. Daniela iba cómodamente sentada en el asiento trasero de cuero, revisando algunos documentos en su tablet, confiando absoluta y ciegamente en que su amado hijo la guiaba hacia la solución profesional de un problema empresarial. No notó cuando pasaron la zona industrial y se adentraron progresivamente en caminos de terracería cada vez más solitarios, cada vez más oscuros, cada vez más alejados de cualquier rastro de civilización. «¿Falta mucho para llegar?», le preguntó Daniela con cierta preocupación al ver que el paisaje se había vuelto completamente rural y salvaje. «Ya llegamos, mamá», respondió Sebastián, con una frialdad súbita en la voz que Daniela nunca antes había escuchado en todos los años que llevaba de conocerlo. Era como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de él y toda calidez humana hubiera desaparecido instantáneamente. El auto se detuvo frente a una propiedad completamente abandonada que parecía sacada de una película de terror. Un viejo casco de rancho con paredes de adobe desmoronándose por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, vegetación silvestre que había recuperado agresivamente el terreno durante años de abandono, y un silencio sepulcral que presagiaba algo terrible.
2 camionetas pick-up estaban estacionadas cerca, con las luces completamente apagadas, esperando como bestias en la oscuridad. Sebastián, aquí no hay absolutamente nada. No hay vecinos, no hay construcciones, no hay nada. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué me trajiste aquí? Cuando Daniela bajó del auto con movimientos confundidos y cada vez más asustados, 2 hombres corpulentos y de aspecto amenazante emergieron de las sombras como espectros. Antes de que ella pudiera siquiera intentar gritar pidiendo ayuda, uno de ellos le tapó la boca brutalmente con un pañuelo grueso impregnado en cloroformo. El mundo de Daniela comenzó a volverse borroso casi inmediatamente. Sus piernas perdieron toda fuerza. Su visión se llenó de puntos negros. Lo último que alcanzó a ver con claridad fue la cara de su hijo, iluminada fantasmagóricamente por la luz blanca de su teléfono celular, completamente inexpresiva, sin el menor rastro de remordimiento o humanidad. «Perdón, mamá, pero muerta vales mucho más que viva para nosotros», susurró Sebastián con voz completamente plana, mientras ella perdía por completo la conciencia y se desplomaba en los brazos de los hombres contratados. Daniela despertó parcialmente, varias veces durante lo que le parecieron horas interminables de pesadilla. Sentía confusamente que la arrastraban por el suelo, que cavaban con palas en tierra dura, que la metían en algo estrecho y claustrofóbico. Intentó gritar con desesperación, pero su garganta completamente paralizada no producía ningún sonido. Su cuerpo no respondía en absoluto a las órdenes desesperadas de su cerebro. El cloroformo la mantenía atrapada en un estado horrible de parálisis consciente, donde podía percibir todo lo que estaba sucediendo pero no podía reaccionar de ninguna forma. Finalmente, como si viniera desde otra dimensión, escuchó la voz de Sebastián una última vez, ahora lejana y distorsionada, como si hablara desde el otro lado de un túnel largo. «Ciérrenlo bien y asegúrense de que el tubo de ventilación sea lo suficientemente angosto. Necesito que dure lo necesario para que se vea como muerte natural por asfixia lenta, pero que no sea instantáneo. 1 semana debería ser suficiente». El sonido metálico y terrible de tierra cayendo pesadamente sobre madera, el eco profundo y hueco de palas golpeando repetidamente contra el suelo compacto, y luego, finalmente, un silencio tan absoluto y completo que parecía tener peso físico propio. Cuando Daniela Morales recuperó completamente la conciencia después de lo que podrían haber sido horas o días, lo primero que experimentó con todo su ser fue la oscuridad. Pero no era la simple oscuridad de una habitación sin luz o de una noche sin luna. Era la oscuridad absoluta, total, primordial de estar enterrada viva a 2 metros bajo tierra. Sus manos temblorosas tocaron madera áspera a apenas centímetros de su rostro. A los lados más madera. Arriba madera. Abajo madera. Intentó mover las piernas con desesperación y chocaron dolorosamente contra más madera. Estaba encerrada en una caja, en un ataúd, en su propia tumba prematura. El pánico llegó como una ola gigante y devastadora que la ahogó completamente desde adentro. Su corazón comenzó a latir con una violencia tan extrema que le dolía físicamente en el pecho. Gritó con absolutamente toda la fuerza que sus pulmones le permitieron. Un grito animal, primitivo, lleno de terror absoluto que rebotó contra las paredes del ataúd y regresó a sus propios oídos amplificado 100 veces por el espacio cerrado. «Sebastián, Sebastián, por favor, soy tu madre, la mujer que te dio la vida. Déjame salir. Por favor, Dios mío, déjame salir». Golpeó la tapa del ataúd con los puños cerrados, una y otra vez con fuerza desesperada, hasta que sintió con horrible claridad cómo la piel de sus nudillos se abría como papel y la sangre tibia y pegajosa comenzaba a correr libremente por sus manos destrozadas. El dolor físico era casi bienvenido porque era algo real. Algo tangible en medio de la pesadilla completamente imposible que estaba viviendo y que su cerebro se negaba a aceptar como realidad. Pasaron horas eternas, o quizás fueron solo minutos que se sintieron como horas. El tiempo perdió completamente todo significado dentro de esa caja de madera que olía a tierra húmeda y a su propio miedo. Daniela lloraba hasta que no le quedaban lágrimas. Gritaba hasta que su garganta quedaba completamente destrozada. Golpeaba hasta que sus manos no eran más que carne sangrante. Rezaba todas las oraciones que conocía desde su infancia. Maldecía a Dios y a su hijo con igual intensidad.
y luego volvía a empezar exactamente el mismo ciclo de desesperación. En algún momento durante ese primer día interminable de horror, sus dedos ensangrentados encontraron algo diferente en una esquina superior del ataúd. Un tubo delgado de plástico duro, un tubo de PVC de apenas 2 centímetros de diámetro, que permitía la entrada de un hilo delgado de aire fresco desde la superficie. Era su única conexión con el mundo de los vivos. Su cordón umbilical microscópico hacia la superficie y la vida. Se aferró a ese tubo con las 2 manos como un náufrago desesperado. Se aferra a un trozo de madera flotante en medio del océano. Pegó su boca seca y agrietada a la abertura del tubo, e intentó gritar a través de él con todas sus fuerzas restantes, pero su voz se perdía completamente en los 2 metros de tierra compacta que la separaban del cielo y la libertad. El primer día completo fue de puro terror indescriptible. El segundo día, de desesperación activa e intentos frenéticos de escape. Daniela ideó planes cada vez más absurdos y desesperados para liberarse. Intentó hacer palanca con sus zapatos contra la tapa del ataúd hasta que los zapatos se rompieron. Trató de romper la madera sólida con sus codos hasta que los codos quedaron completamente destrozados. Incluso intentó morder salvajemente las tablas como un animal atrapado. Absolutamente nada funcionaba. El ataúd era sólido, construido profesionalmente para un propósito macabro, y ella estaba debilitándose con cada hora que pasaba sin agua ni comida. El tercer día, el hambre comenzó a manifestarse como un dolor punzante y constante en el estómago, que la hacía doblarse sobre sí misma en el espacio minúsculo. Pero mucho peor que el hambre era la sed horrible y abrasadora. Su lengua se había vuelto gruesa, pastosa como un trozo de cuero viejo en su boca. Sus labios estaban completamente agrietados y sangraban. Cada respiración le raspaba la garganta como si estuviera tragando vidrio molido. Comenzó a alucinar de forma cada vez más intensa. Veía con perfecta claridad a su esposo muerto sentado junto a ella, en el ataúd imposiblemente pequeño, sonriéndole con esa sonrisa tranquila y amorosa que tanto amaba, y que había echado de menos durante tantos años. Daniela, mi amor, ya déjalo ir. Ven conmigo al otro lado. Aquí no hay dolor ni sufrimiento. Pero cuando extendía su mano temblorosa para tocarlo y sentir el consuelo de su presencia, sus dedos encontraban solamente la madera fría e indiferente. El cuarto día trajo conversaciones largas y detalladas con su madre fallecida desde hacía 15 años. Daniela le contaba entre sollozos quebrados cómo había fracasado miserablemente como madre, cómo había criado a un monstruo completamente incapaz de amor o empatía. ¿Dónde me equivoqué, mamá? ¿En qué momento exacto fallé? ¿Fue cuando trabajaba hasta tarde todas las noches y no lo acompañaba a cenar? ¿Fue cuando le daba dinero en lugar de tiempo y atención? ¿Fue cuando lo consentí demasiado y nunca le enseñé el valor real del sacrificio? ¿En qué momento preciso mi hijo se convirtió en mi asesino? El quinto día fue cuando la culpa la consumió por completo, de una forma más destructiva que el hambre o la sed. Daniela dejó completamente de golpear las paredes que la aprisionaban. Dejó de gritar pidiendo ayuda que nunca llegaría. Se quedó completamente quieta en la oscuridad total, aceptando finalmente con resignación absoluta que ese ataúd era su tumba definitiva y que nunca, nunca saldría de allí con vida. Comenzó a escribir mentalmente una carta detallada de perdón para Sebastián, convenciéndose a sí misma de que algo terrible y fundamental debía haber en su crianza para producir tal crueldad inhumana en su propio hijo. En la superficie del mundo que continuaba girando sin ella, en esos mismos 5 días que para Daniela fueron una eternidad de sufrimiento, Sebastián había reportado oficialmente la desaparición de su madre a las autoridades policiales. Actuó el papel del hijo completamente devastado con una perfección casi cinematográfica. Lloró frente a las cámaras de televisión, con lágrimas que parecían completamente genuinas. Ofreció una recompensa millonaria de 2 millones de pesos por cualquier información que llevara a encontrarla. Contrató a investigadores privados caros y prestigiosos que nunca encontrarían absolutamente nada porque en realidad trabajaban para él y sabían exactamente dónde no buscar. Valeria lo acompañaba en cada aparición pública con el rol perfecto de la esposa solidaria y amorosa que consolaba a su esposo en su supuesto momento de tragedia familiar. Por las noches, en la privacidad absoluta de su recámara principal en la lujosa residencia que alguna vez fue de Daniela,
y que ahora era oficialmente de ellos, brindaban con champán francés carísimo, y planificaban con entusiasmo su futuro de lujo ilimitado y libertad financiera absoluta. El séptimo día dentro del ataúd, Daniela Morales ya no era en absoluto la misma mujer que había sido. Su cuerpo físico estaba al borde absoluto del colapso total e irreversible. Deshidratada hasta el punto de que su piel parecía papel arrugado, desnutrida hasta que cada hueso era visible bajo la piel, con heridas profundamente infectadas en las manos destrozadas por tanto golpear inútilmente. Pero lo más devastador, lo verdaderamente terrible, era el cambio fundamental en su mente y su espíritu. Había cruzado un umbral psicológico que los seres humanos no están diseñados evolutivamente para cruzar y sobrevivir con la cordura intacta. Había aceptado completamente su propia muerte como inevitable e inminente. Ya no sentía siquiera miedo. El terror había sido reemplazado por completo por un vacío tan profundo, tan absoluto, que ni siquiera podía llamarse tristeza o desesperación. Era simplemente la nada, el vacío existencial puro. Daniela flotaba mental y emocionalmente en un estado liminal entre la vida y la muerte, donde su corazón seguía latiendo débilmente por pura inercia biológica y reflejo automático, pero su voluntad consciente de vivir se había extinguido por completo como una vela en el viento. «Ya no quiero pelear más», susurró en la oscuridad con una voz tan débil que apenas era un suspiro casi inaudible. «Sebastián, hijo mío, te perdono con todo mi corazón». «Que Dios misericordioso también te perdone por lo que has hecho. Ya me voy, ya me rindo». En ese preciso momento, mientras Daniela se preparaba mentalmente para dejar de respirar y permitir que la muerte la llevara, a exactamente 30 kilómetros de distancia de su tumba, el doctor Miguel Castillo conducía su Jeep Wrangler por el camino de terracería hacia el viejo rancho abandonado que marcaba su GPS. Miguel era un forense, experimentado de 52 años que trabajaba para la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Durante 20 largos años había visto los peores horrores inimaginables que los seres humanos pueden infligirse brutalmente entre sí, y cada caso dejaba una cicatriz profunda e imborrable en su alma cansada. Esa mañana específica había recibido una orden judicial formal para investigar exhaustivamente el terreno en busca de posibles restos humanos relacionados con un caso antiguo de desaparición forzada de hacía 15 años. Un testigo protegido finalmente había mencionado en su declaración que el lugar específico fue usado, extensivamente por células, del crimen organizado para enterrar cuerpos durante los años violentos de los 90. Su equipo especializado incluía a 2 técnicos jóvenes pero competentes equipados, con un radar de penetración terrestre de última generación, tecnología avanzada que permite detectar con precisión anomalías significativas bajo la superficie, sin necesidad de excavar ciegamente. Mientras los técnicos calibraban cuidadosamente el equipo sensible, Miguel caminaba lentamente por el terreno, inspeccionando todo visualmente con sus ojos entrenados de investigador. Algo específico le llamó poderosamente la atención y activó todas sus alarmas internas. Un área perfectamente rectangular donde la vegetación era notoriamente diferente al resto, más nueva, más verde, como si muy recientemente hubiera sido removida toda la tierra del lugar y replantada deliberadamente con pasto joven para ocultar algo. «Muchachos, pasen el radar específicamente por esta zona aquí», ordenó Miguel con urgencia creciente, señalando con precisión el rectángulo sospechoso. La pantalla digital del radar mostró con claridad inequívoca una cavidad rectangular perfectamente definida a exactamente 2 metros de profundidad bajo la superficie. Las dimensiones eran absolutamente inconfundibles e imposibles de malinterpretar. 1.80 metros de largo, 60 centímetros de ancho, 40 centímetros de alto. Un ataúd. Un ataúd humano estándar. Doctor Castillo, esto es definitivamente reciente. Mire con atención las capas de tierra en la pantalla. Esto se cavó hace días solamente, no años atrás como los otros casos, dijo uno de los técnicos jóvenes señalando con el dedo índice varios puntos específicos en la pantalla. Miguel Castillo sintió que su corazón se aceleraba dramáticamente dentro de su pecho. En 2 décadas completas de trabajo forense,
Literalmente nunca, ni una sola vez habían llegado a tiempo para hacer una diferencia real. Siempre, invariablemente encontraban restos óseos, cadáveres en descomposición avanzada, cuerpos que llevaban meses o años muertos. Nunca, absolutamente nunca encontraban sobrevivientes que pudieran ser rescatados. Pero esta vez, solo esta vez, quizás la suerte sería diferente. Quizás traigan todas las palas inmediatamente. Rápido. Si hay alguien vivo ahí abajo, cada segundo literalmente cuenta la diferencia entre la vida y la muerte. Excavaron los 3 hombres con una velocidad y una desesperación que rayaba en lo frenético. Miguel mismo tomó una pala pesada con sus propias manos a pesar de su posición como director del equipo, y cavó con fuerza brutal hasta que sus manos suaves de oficina desarrollaron ampollas dolorosas que se reventaron y sangraron. A los 40 minutos eternos de cavar sin parar, la pala de uno de los técnicos golpeó con un sonido inconfundible contra madera sólida. Removieron el resto de la tierra con las manos desnudas, limpiando frenéticamente la superficie completa del ataúd. Era tosco, construido sin refinamiento con tablas baratas de pino sin terminar ni barnizar. Miguel encontró rápidamente el tubo delgado de ventilación, sobresaliendo apenas unos centímetros del suelo, y pegó su oído entrenado directamente a la abertura, escuchando con absoluta concentración, silencio total y completo. Su corazón se hundió pesadamente en su pecho. Habían llegado tarde otra vez, como siempre. Pero entonces, el entrenamiento forense profesional de 2 décadas tomó control automático de sus acciones. Sacó una linterna pequeña pero potente de su cinturón y la dirigió cuidadosamente hacia el interior del tubo. Miró por el otro extremo del tubo entrecerrando los ojos y vio movimiento. Algo definitivamente se movió allá abajo en la oscuridad. Un dedo, una mano. Algo vivo. Está viva. Hay alguien todavía vivo ahí abajo. ¡Rápido, abran esto ahora! Arrancaron la tapa completa del ataúd con palancas de hierro y fuerza bruta desesperada. Cuando la madera finalmente cedió con un crujido terrible, el olor absolutamente nauseabundo a orina, heces, vómito, sudor y carne humana infectada golpeó a los 3 rescatistas como una pared física sólida. Varios de ellos tuvieron que voltearse para vomitar. Dentro del ataúd, encontraron a una mujer completamente irreconocible como ser humano, demacrada hasta el punto de parecer literalmente un esqueleto apenas cubierto de piel gris, con los ojos hundidos profundamente en las cuencas y completamente vidriosos sin brillo de vida, las manos destrozadas hasta el hueso y ensangrentadas. Daniela Morales miró hacia la luz brillante del sol de la mañana por primera vez en 7 días completos y no sintió alivio ni alegría, sintió solamente confusión profunda. ¿Era esto otra alucinación más? Finalmente había muerto y esto era el cielo o el infierno. Señora, estoy aquí con usted. Soy médico forense. La vamos a sacar inmediatamente de aquí. Está completamente a salvo ahora, dijo Miguel con voz firme pero increíblemente reconfortante, mientras revisaba rápidamente sus signos vitales con manos expertas y encontraba un pulso débil pero presente. Daniela intentó desesperadamente hablar pero su garganta destrozada solo produjo un sonido áspero, gutural y horrible. Sus labios agrietados y sangrantes se movieron lentamente, formando una sola palabra que Miguel pudo leer perfectamente. Agua. El Hospital Civil de Guadalajara recibió a Daniela Morales en estado crítico que rayaba en lo terminal. Los paramédicos experimentados que la transportaron en la ambulancia informaron de deshidratación severa nivel 4, desnutrición extrema, múltiples laceraciones profundamente infectadas, posible daño renal irreversible y un shock psicológico profundo que podría ser permanente. Fue admitida directamente a la unidad de cuidados intensivos bajo el Código Administrativo Especial de Paciente NN. Identidad oficialmente desconocida. El doctor Miguel Castillo, quien la había acompañado personalmente en la ambulancia, sosteniéndole la mano durante todo el trayecto, habló con extrema seriedad con el director del hospital. Necesito absolutamente que este caso específico se maneje con discreción total y absoluta. Nadie, y quiero decir absolutamente nadie fuera del personal médico esencial, debe saber que esta mujer está aquí.
Es completamente posible que quien la enterró viva intente terminar el trabajo si descubre de alguna forma que sobrevivió milagrosamente. El director, un hombre experimentado de 60 años llamado Dr. Ramírez, que había visto todo tipo de casos en su larga carrera, entendió inmediatamente la gravedad extrema de la situación. ¿Esto es trabajo del crimen organizado? Peor aún, respondió Miguel con amargura profunda en su voz. Mucho peor. Creo firmemente que fue su propia familia quien hizo esto. 3 días después de su ingreso de emergencia, Daniela finalmente despertó del coma inducido médicamente. Miguel estaba sentado junto a su cama cuando ella abrió lentamente los ojos y enfocó con dificultad. La confusión inicial dio paso rápidamente al terror absoluto, cuando ella se dio cuenta de que nuevamente estaba en un espacio cerrado y estrecho. Comenzó a hiperventilar peligrosamente, jalando los tubos intravenosos con fuerza desesperada, intentando salir físicamente de la cama hospitalaria. Señora Morales, Daniela está en un hospital completamente seguro. Está completamente a salvo. Yo personalmente la saqué del ataúd. Soy el doctor Miguel Castillo, y no voy a permitir que nadie le haga daño, dijo él sujetándola suavemente pero con firmeza absoluta. La palabra ataúd detonó algo terrible y fundamental en Daniela. Se derrumbó completamente en sollozos violentos e incontrolables, que sacudían todo su cuerpo débil como convulsiones. Miguel simplemente la sostuvo en sus brazos como a una niña pequeña, dejando que todo el trauma horrible saliera finalmente en forma de llanto catártico. No intentó calmarla con palabras vacías o promesas falsas, simplemente estuvo ahí, presente y sólido. Cuando el llanto finalmente se calmó después de casi 1 hora completa, Daniela lo miró fijamente con ojos que habían visto personalmente el infierno real y habían regresado. Mi hijo, susurró con voz completamente quebrada por el dolor emocional. Fue mi propio hijo. Sebastián me enterró viva para robarme todo. Miguel asintió lentamente con profunda tristeza. Lo sé, lo investigué todo. Pero necesito urgentemente que me cuente absolutamente todo desde el principio. Cada detalle importa. ¿Puede hacer eso por mí? Durante las siguientes 3 horas agotadoras, Daniela contó su historia completa con cada detalle horrible. Miguel grabó absolutamente todo en su teléfono personal, no en equipo oficial del gobierno. Daniela, su hijo, ha estado constantemente en los medios. Ha actuado como el hijo completamente devastado. El mundo entero cree que usted está desaparecida o muerta. Si hacemos esto oficial ahora mismo, enfrentaremos un sistema legal corrupto que él puede comprar fácilmente con su dinero. Podría dar vuelta a toda la narrativa con abogados caros. Entonces, ¿qué propone exactamente?, preguntó Daniela con un tono que sorprendió profundamente a Miguel. No era derrota. Era algo mucho más oscuro y poderoso. Era furia pura naciente. Propongo algo radical. Que Daniela Morales permanezca oficialmente desaparecida para el mundo. Que usted tome todo el tiempo necesario para recuperarse completamente. Para planear meticulosamente. Para reconstruirse. Y cuando finalmente esté lista, cuando sea tan fuerte como él o más, entonces regresa. Pero no regresa como víctima indefensa. Regresa como juez implacable. Daniela comprendió algo fundamental en ese momento. El sistema legal que supuestamente debía protegerla era exactamente el mismo sistema que Sebastián podría comprar fácilmente. Si acepto permanecer oficialmente muerta para el mundo, ¿cómo voy a sobrevivir económicamente? No tengo absolutamente nada. Él se quedó con todo. Miguel había pensado cuidadosamente en eso durante las horas que Daniela estuvo inconsciente. Tengo contactos internacionales confiables. Un colega forense en Argentina me debe un favor muy grande. Él puede conseguir documentos completamente legítimos, con una nueva identidad sólida. ¿Tiene alguna cuenta bancaria que Sebastián no conocía? Daniela pensó intensamente. La neblina en su mente comenzaba a despejarse lentamente. Tengo una cuenta personal en el Banco Santander. Es una cuenta privada que abrí cuando Sebastián era apenas un niño pequeño, donde guardaba dinero para emergencias. Nunca se la mencioné a absolutamente nadie. Debe haber aproximadamente 300,000 pesos. No es mucho dinero, pero es un comienzo perfecto, interrumpió Miguel con algo de esperanza. Es semilla fértil, y con una buena semilla se puede hacer crecer un bosque entero, si se tiene paciencia infinita y determinación inquebrantable. 4 meses completos después de su rescate milagroso,
Daniela Morales oficialmente dejó de existir en todos los registros oficiales. Los registros del Hospital Civil fueron cuidadosamente alterados por el Dr. Ramírez bajo la historia oficial de que la paciente NN había sido reclamada por supuestos familiares de otro estado. Miguel Castillo cerró oficialmente su investigación forense del terreno abandonado con un reporte técnico que indicaba simplemente hallazgo de restos óseos antiguos sin relevancia para casos activos actuales. Gabriela Mendoza, con pasaporte argentino completamente legítimo y una historia de fondo cuidadosamente construida hasta el último detalle, abordó un autobús en la central de autobuses de Guadalajara, con destino final a Tijuana. Desde ahí, cruzaría la frontera hacia San Diego y luego volaría a Los Ángeles para comenzar una vida completamente nueva. Miguel la acompañó personalmente hasta el andén de salida. ¿Está completamente segura de que quiere irse tan lejos de aquí? Y preguntó él con genuina preocupación paternal. Miguel, si me quedo geográficamente cerca, voy a querer regresar emocionalmente antes de estar realmente lista. Y cuando finalmente regrese algún día, tiene que ser como un tsunami devastador, no como una simple ola, respondió Daniela, ahora vestida de forma completamente diferente. Cabello corto teñido de castaño oscuro común, lentes de contacto que cambiaban sus distintivos ojos color miel, por un tono café completamente ordinario, ropa modesta de clase trabajadora que la hacía prácticamente invisible en cualquier multitud. Miguel le entregó dos cosas importantes: cartas de recomendación falsas pero convincentes de empresas textiles argentinas. Y esta memoria USB contiene absolutamente todo: videos, documentos, testimonios. Es su arsenal legal completo para cuando llegue el momento correcto. No sé cómo voy a pagarte algún día todo lo que has hecho por mí. Véngase de ellos completamente. Esa será toda mi paga. Que un hijo de perra como Sebastián no se salga con la suya será suficiente justicia para mí, dijo Miguel con una amargura que hablaba de todos los casos anteriores en los que la justicia nunca llegó. Los Ángeles, California recibió a Gabriela Mendoza con el caos y la indiferencia característicos de las grandes ciudades americanas. Daniela había estudiado inglés académico durante años para expandir sus negocios internacionales. Pero el inglés académico de libros era completamente diferente al inglés de supervivencia en las calles reales. Rentó una habitación pequeña en un apartamento compartido en el área de Westlake, un barrio históricamente lleno de inmigrantes latinos donde su español con acento argentino no levantaba ninguna sospecha. Los primeros 6 meses completos en Los Ángeles fueron, literalmente, de pura supervivencia día a día. Consiguió trabajo como simple costurera en un taller textil completamente clandestino en el distrito de la moda del centro de Los Ángeles. Las condiciones laborales eran absolutamente deplorables. 14 horas diarias sin descanso, salario muy por debajo del mínimo legal, sin ningún tipo de beneficios ni seguridad laboral. Daniela, que había dirigido personalmente una empresa con estándares éticos rigurosos durante décadas, ahora experimentaba en su propia carne la explotación laboral brutal que siempre había luchado apasionadamente por eliminar de la industria. Pero no se quejaba nunca. Ni una sola vez. Cada puntada que hacía en esas máquinas industriales viejas y peligrosas era una meditación personal. Cada día completo de trabajo físicamente agotador era entrenamiento mental para la resistencia psicológica que necesitaría desarrollar. Ahorraba cada centavo posible, viviendo con menos de $10 diarios para absolutamente todos sus gastos personales. Por las noches, después de llegar completamente destrozada a su cuarto compartido, Daniela se sentaba frente a una laptop usada que había comprado en un mercado de pulgas y estudiaba obsesivamente. Aprendió sobre comercio electrónico moderno, marketing digital, logística internacional contemporánea, sostenibilidad en la moda. El mundo textil había evolucionado enormemente durante las últimas décadas, y ella necesitaba no solo ponerse al día, sino adelantarse a las tendencias futuras. También estudiaba meticulosamente a su enemigo. Sebastián había creado perfiles públicos en redes sociales, donde presumía arrogantemente su supuestamente exitosa administración de hilos de plata. Daniela los revisaba metódicamente cada noche, tomando notas detalladas de cada decisión empresarial que él hacía, cada alianza que formaba, cada error estúpido que cometía. Y había muchísimos errores.
Al año exacto de su llegada a Los Ángeles, Gabriela Mendoza había ascendido desde costurera hasta supervisora de producción en el mismo taller. Su experiencia de décadas era absolutamente evidente para cualquiera que prestara la menor atención. El dueño del taller, un hombre coreano-americano de segunda generación llamado Sr. Kim, notó que desde que Gabriela supervisaba directamente la producción, la productividad había aumentado exactamente un 22%, y los defectos de calidad habían disminuido a prácticamente cero. Usted sabe muchísimo de este negocio, más que yo, y yo llevo 30 años completos en esto. ¿Dónde exactamente aprendió todo? En Argentina teníamos un pequeño negocio familiar textil, respondió Daniela con la historia de fondo que había memorizado perfectamente. Quebró durante la terrible crisis económica. Por eso vine aquí, para empezar completamente de nuevo desde cero. El señor Kim asintió con genuina empatía. Entiendo perfectamente. Las crisis económicas destruyen vidas enteras, pero también crean oportunidades únicas para los que saben aprovecharlas inteligentemente. Esas palabras específicas se quedaron grabadas en la mente de Daniela. 2 años completos después de llegar a Los Ángeles, utilizando todos sus ahorros personales y un pequeño préstamo del señor Kim, quien se había convertido en su mentor informal, Gabriela Mendoza registró oficialmente su propia empresa, Raíces Textiles LLC. El nombre era completamente deliberado y simbólico. Raíces como conexión profunda con el origen, pero también raíces como fundamento sólido, desde donde crecer hacia el cielo. Su propuesta de valor era genuinamente revolucionaria para el mercado norteamericano. Moda sostenible y éticamente producida a precios verdaderamente competitivos. Daniela aplicó absolutamente todo lo que había aprendido durante sus décadas como empresaria exitosa, combinado magistralmente con las nuevas tecnologías digitales que ahora dominaba. Empezó estratégicamente pequeño, produciendo lotes iniciales de apenas 50 piezas cuidadosamente diseñadas, que vendía personalmente a boutiques independientes en Los Ángeles. La calidad de las prendas era excepcional e innegable. La ética de producción era completamente transparente. Cada prenda individual venía con un código QR único, que el cliente podía escanear con su celular para ver exactamente quién la había confeccionado, bajo qué condiciones laborales específicas y qué materiales exactos se habían utilizado. Era trazabilidad total y transparencia completa años antes de que se volviera una tendencia masiva en la industria. Del año 3 hasta el año 8 en Los Ángeles, Raíces Textiles experimentó un crecimiento que honestamente solo podía calificarse como meteórico y casi milagroso. Gabriela Mendoza se convirtió rápidamente en un nombre genuinamente respetado en toda la industria de la moda sostenible. Su empresa innovadora fue destacada prominentemente en Vogue, en Forbes, en el prestigioso New York Times. Los inversionistas millonarios comenzaron literalmente a tocar su puerta ofreciendo capital. Pero Daniela era estratégicamente calculadora. No aceptaba cualquier inversión que le ofrecieran. Rechazó múltiples ofertas de fondos de capital de riesgo agresivo que querían controlar completamente su visión y cambiar su misión. En cambio, formó cuidadosamente alianzas selectivas con inversionistas de impacto social que realmente compartían auténticamente sus valores éticos. Levantó $5 millones en su primera ronda formal de inversión, luego 20 millones en la segunda ronda. Para el año 10 completo, Raíces Textiles era una empresa sólida con 200 empleados leales y bien pagados, 3 plantas de producción modernas certificadas oficialmente como completamente libres de explotación laboral, y ventas anuales totales de $50 millones. Gabriela Mendoza apareció prominentemente en la lista de Forbes de empresarias latinas más influyentes en Estados Unidos. Daniela se había transformado completamente tanto física como mentalmente. Ya no era en absoluto la mujer de 64 años que había sido enterrada viva una década atrás. A sus 74 años actuales era una ejecutiva genuinamente impresionante. Delgada pero sorprendentemente fuerte, con el cabello completamente blanco platinado que usaba con orgullo en lugar de teñirlo, vestida siempre impecablemente con piezas elegantes de su propia línea de ropa diseñada. El sufrimiento extremo había marcado indeleblemente su rostro, con líneas profundas,
que le daban un aire natural de autoridad y sabiduría ganada. Era completamente irreconocible comparada con fotografías antiguas. Más importante estratégicamente, había desarrollado una red de contactos genuinamente poderosa. Conocía personalmente a gobernadores estatales, senadores federales, CEOs de corporaciones multinacionales gigantescas. Había cenado con celebridades de Hollywood y había dado conferencias magistrales en universidades prestigiosas como Stanford y Harvard. El mundo entero la conocía y respetaba como Gabriela Mendoza, la visionaria empresaria argentina que había construido un imperio ético desde cero absoluto. Nadie, absolutamente nadie en ningún lugar, la conectaba remotamente con Daniela Morales, la empresaria mexicana oficialmente desaparecida hace una década. Mientras Daniela ascendía imparablemente en Los Ángeles, Hilos de Plata se desmoronaba lenta pero inexorablemente en Guadalajara. Sebastián había resultado ser un administrador absolutamente desastroso. Su filosofía empresarial era simple y destructiva: maximizar ganancias a corto plazo sin importar las consecuencias a largo plazo. Despidió sistemáticamente a empleados leales que llevaban décadas en la empresa y los reemplazó con trabajadores temporales sin experiencia ni compromiso. Cambió proveedores de calidad probada por opciones baratas que producían materiales defectuosos. Elevó los precios agresivamente mientras reducía la calidad drásticamente. Los clientes comenzaron a irse. Las boutiques que habían comprado fielmente de Hilos de Plata durante 30 años empezaron a buscar alternativas. Los contratos con escuelas y uniformes corporativos no se renovaban. La reputación impecable que Daniela había construido con 3 décadas de excelencia inquebrantable se evaporó en menos de 10 años de incompetencia y codicia. Para empeorar dramáticamente las cosas, Sebastián y Valeria vivían muy por encima de sus medios reales. Compraron una mansión ostentosa en Puerta de Hierro, el barrio más exclusivo de Guadalajara. Tenían 4 autos de lujo alemanes. Vacacionaban en Europa 3 veces al año, en hoteles 5 estrellas. Todo financiado irresponsablemente con deuda corporativa que usaban como personal. Leonardo, el nieto que Daniela nunca conoció, creció en medio de este lujo hueco y superficial. A sus 23 años era un joven confundido, mimado materialmente pero hambriento emocionalmente. Había escuchado historias contradictorias sobre su abuela. Sus padres insistían que fue mentalmente inestable, pero viejos empleados contaban de una mujer justa y trabajadora. Para el año 19 después de la desaparición de Daniela, Hilos de Plata estaba al borde de quiebra total. Debía 30 millones de pesos a proveedores furiosos. Tenía múltiples demandas laborales, y el SAT los investigaba por evasión fiscal masiva. En ese año decisivo, Gabriela Mendoza anunció algo que sacudió la industria textil latinoamericana. Raíces Textiles abriría su sede regional para Latinoamérica en la Ciudad de México. Daniela estaba finalmente lista para regresar, no como víctima, como conquistadora. Su primera jugada fue brillantemente estratégica. Compró el edificio donde Hilos de Plata tenía oficinas. Cuando el contrato venció, ofreció renovación triplicando la renta. Sebastián, desesperado, firmó sin leer. Daniela estableció residencia en Penthouse en Polanco. México la recibió como celebridad. En un cóctel en el Museo Soumaya se encontró cara a cara con Sebastián. Él no la reconoció en absoluto. «Señor Morales, he escuchado sobre Hilos de Plata. Me interesa su empresa», dijo con perfecto acento argentino. Sebastián vio solo su salvación. «Señora Mendoza, es un honor. Estamos en reestructuración estratégica. Quizás podríamos reunirnos. Estoy considerando adquisiciones». Intercambiaron tarjetas. Cuando sus dedos se tocaron, Daniela sintió emociones mezcladas: ira, dolor, lástima. El hombre se veía destrozado. Esa noche revisó el expediente sobre Leonardo. El joven trabajaba en ONG, que apoyaba a productores textiles en Oaxaca. Estaba distanciándose de sus padres. Daniela decidió: Leonardo merecía conocer la verdad. Estableció programa de mentorías. Leonardo aplicó entusiasmado. Su primera reunión fue profunda. «Leonardo Morales», dijo estrechando su mano. Era su nieto. Tenía los ojos color miel de la familia. Durante 6 meses desarrolló relación genuina. Plantaba semillas cuidadosamente. «¿Tu padre explicó qué pasó la noche que tu abuela desapareció? ¿Has visto su certificado de defunción?»
¿No te parece extraño que simplemente se evaporara? Leonardo comenzó a investigar. Pidió ver archivos. Sebastián le gritó que dejara el pasado enterrado. Esa reacción confirmó sus sospechas. Mientras tanto, Daniela ejecutaba su plan magistral. Compró discretamente todas las deudas de hilos de plata. Para cuando Sebastián se dio cuenta, ella controlaba el 92%. Era acreedora mayoritaria con derecho a convocar junta extraordinaria. Contactó empleados despedidos. Les ofreció trabajos y pidió que documentaran todo. Fraude, malversación, violaciones laborales. 20 aceptaron testificar. El doctor Miguel Castillo viajó a México. Se reunieron revisando el video guardado 19 años. Sebastián y Valeria planeando el asesinato. ¿Estás segura?, preguntó Miguel. No hay vuelta atrás. He esperado 19 años para este momento. Es tiempo de justicia. Para que Leonardo conozca quién era realmente su abuela. La junta extraordinaria fue convocada para el 15 de marzo, exactamente 19 años después. La sala estaba llena. Sebastián y Valeria llegaron con su abogado. También estaban presentes los ex empleados, contadores forenses Miguel y Leonardo, invitado como parte de su programa de mentoría. Sebastián se veía terrible. Gabriela Mendoza entró con presencia absoluta. Vestía traje blanco, cabello plateado recogido, y llevaba la medalla de la Virgen de Guadalupe, la misma del día que fue enterrada. Buenos días, comenzó con autoridad. Como acreedora mayoritaria, he convocado esta reunión para presentar evidencia relevante sobre la administración de hilos de plata. Presentó estados financieros devastadores. Cada diapositiva era un golpe que desmoronaba el imperio de mentiras. Fondos corporativos para gastos personales, contratos con proveedores fantasma, despidos masivos seguidos de contrataciones explotadoras, evasión fiscal documentada. Después de 45 minutos hizo pausa, pero el fraude no es la razón principal. Esto es, reprodujo el video de seguridad fechado 3 días antes del cumpleaños de Daniela, Sebastián y Valeria planeando meticulosamente. Le damos una semana para que nadie sospeche, decía Sebastián. Luego la llevamos al rancho. Los hombres la drogan, la meten en el ataúd, la entierran a 2 metros, tubo de ventilación angosto, suficiente aire para una semana, quizás menos. ¿Y el cuerpo?, preguntaba Valeria con calma escalofriante. Si lo encuentran en meses, parecerá crimen organizado. Si no lo encuentran nunca, mejor. La declaramos legalmente muerta y ya. La sala quedó en silencio sepulcral. Leonardo se puso de pie mirando a sus padres con horror absoluto. Valeria intentó huir, pero seguridad bloqueó las puertas. Sebastián se quedó inmóvil, paralizado. Daniela se puso de pie. Se quitó los lentes que alteraban su apariencia. Se soltó el cabello plateado. Sebastián, dijo con su voz real sin acento argentino. Soy yo, tu madre. La mujer que enterraste viva para robarle todo lo que construyó durante 30 años de sacrificio. Sebastián Morales se desplomó en su silla como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Su cara perdió todo el color hasta parecer cadáver. Valeria se desmayó cayendo al suelo con golpe sordo. Leonardo miraba incrédulo entre la mujer que había sido su mentora y su padre. No puede ser. Abuela Daniela está muerta. Mis padres dijeron... Lo que tus padres dijeron fue una mentira elaborada para ocultar un crimen atroz, respondió Daniela con suavidad acercándose a su nieto. Leonardo, siento que tengas que enterarte así, pero mereces conocer la verdad sobre tu familia y tu legado real. Miguel Castillo colocó sobre la mesa el expediente médico completo con fotografías de Daniela cuando fue rescatada. Demacrada, manos destrozadas al borde de la muerte, también el reporte forense del terreno, las coordenadas exactas y testimonios de los hombres contratados, hombres que Miguel había rastreado y convencido de testificar. Sebastián encontró finalmente su voz. Era apenas un susurro ronco. Mamá, yo creí que habías muerto en ese ataúd. ¿Cómo era el plan? Y ahí está exactamente tu problema, Sebastián, respondió Daniela con una calma más aterradora que cualquier grito. Tu plan era que muriera. Planeaste mi asesinato con premeditación. Lo ejecutaste fríamente. Y luego viviste 19 años con mi dinero, en mi casa, destruyendo mi empresa, mientras llorabas lágrimas falsas en mi funeral vacío. El abogado de Sebastián
Intentó intervenir con argumentos legales sobre inadmisibilidad del video. No vine a convencer a una corte, interrumpió Daniela cortante. Vine a ofrecer una decisión a mi hijo. Iba a elegir ahora mismo. Sacó 2 sobres de su portafolio. Colocó uno frente a Sebastián. Opción A. Este sobre contiene copias de absolutamente todo lo que acaban de ver, más 20 testimonios jurados de exempleados sobre fraude y malversación sistemática, más los testimonios detallados de los hombres que contrataste para enterrarme viva. Lo entrego personalmente al Ministerio Público hoy mismo. Enfrentarás cargos criminales por intento de homicidio con premeditación, alevosía y ventaja. El caso será mediático internacional. Tu cara estará en todos los noticieros del país. Leonardo crecerá sabiendo que su padre intentó asesinar a su propia madre por pura codicia. Pasarás el resto de tu miserable vida en prisión federal. Y créeme, con mi dinero y mis contactos actuales, me aseguraré personalmente de que sea una prisión real, no un club campestre para ricos corruptos. Colocó el segundo sobre junto al primero. Opción B. Firmas ahora mismo, sin condiciones. La transferencia total de hilos de plata a un fideicomiso administrado por mí, con Leonardo como único beneficiario cuando cumpla 25 años. Firmas también tu renuncia irrevocable a cualquier reclamación futura sobre la empresa o sobre cualquier propiedad que alguna vez fue mía. Tú y Valeria se retiran inmediatamente a vivir en un rancho que compré en Durango, bajo supervisión discreta. Les daré una pensión mensual de 20,000 pesos, suficiente para vivir con dignidad básica, pero absolutamente no con lujo. No irán a prisión, pero vivirán cada día sabiendo que su crimen fue descubierto y que su víctima los perdonó, no porque lo merezcan de ninguna forma, sino porque yo elegí conscientemente ser mejor persona de lo que ustedes jamás fueron. Sebastián miraba los 2 sobres como si fueran serpientes venenosas. Su abogado le susurraba urgentemente al oído, probablemente aconsejándole no firmar nada sin revisión legal, pero Sebastián lo ignoró completamente. Miró a su madre. Realmente la miró a los ojos por primera vez en 19 años, y vio en ellos algo completamente inesperado. No odio ardiente, sino una tristeza profunda e infinita. Mamá, dijo con voz completamente quebrada, yo, lo siento. Sé que no significa absolutamente nada después de lo que hice, pero lo siento profundamente. Fui un monstruo. Me convertí en algo horrible. Te convertiste en alguien que ama el dinero infinitamente más que a las personas, respondió Daniela con terrible claridad. Te convertiste en todo lo que yo traté desesperadamente de que no fueras, pero todavía eres mi hijo, y a pesar de absolutamente todo no quiero verte pudriéndote en una cárcel. Lo que quiero es que vivas conscientemente con las consecuencias de tus actos, que cada mañana te despiertes recordando que tu madre te perdonó cuando no tenías ningún derecho a perdón, que esa culpa te persiga más efectivamente que cualquier celda de prisión. Sebastián tomó el segundo sobre con manos temblorosas, que apenas podían sostener el papel. Leyó los documentos legales. Eran exhaustivos, profesionales, y no dejaban ninguna puerta abierta para futuras reclamaciones. Con una pluma que Daniela le extendió firmó. Cada firma parecía arrancarle físicamente un pedazo del alma. Cuando terminó, Daniela recogió los documentos firmados. Tienen exactamente una semana para desocupar completamente la casa de Puerta de Hierro y mudarse al rancho en Durango. Les enviaré las coordenadas precisas. Si intentan huir de México, el sobre A va directamente al Ministerio Público. Si intentan contactar a Leonardo sin su consentimiento explícito, el sobre A va al Ministerio Público. Si violan cualquier término de este acuerdo, el sobre A va al Ministerio Público. ¿Completamente entendido? Sebastián asintió completamente incapaz de hablar. Valeria, que había recuperado la conciencia pero permanecía en el suelo, también asintió entre sollozos histéricos. Daniela se volvió hacia Leonardo, quien había presenciado todo en shock traumático. Leonardo, sé perfectamente que esto es abrumador. No espero que me llames abuela ni que tengas alguna relación conmigo si no quieres, pero necesito que sepas algo fundamental. Hilos de Plata fue construida con amor genuino, con ética inquebrantable, con el sueño de crear algo que realmente ayudara a las personas. Tu abuelo y yo soñamos con dejar un legado que importara. Tus padres destruyeron ese sueño. Pero tú tienes la oportunidad única de reconstruirlo. No tienes que decidir absolutamente nada ahora.
Toma todo el tiempo que necesites. Leonardo se acercó lentamente a Daniela. La miró a los ojos. Esos ojos color miel idénticos a los suyos que ahora entendía de dónde había heredado. Y preguntó con voz temblorosa: ¿realmente estuviste enterrada viva durante 7 días completos? Sí. ¿Y sobreviviste a eso? Obviamente estoy aquí. ¿Y en lugar de destruir completamente a mis padres, les diste una oportunidad de vivir? No les di una oportunidad, Leonardo. Les di justicia real. La destrucción completa hubiera sido demasiado fácil y completamente vacía. Esto requiere que vivan conscientemente con lo que hicieron cada día. Es una sentencia mucho más larga que cualquier prisión física. Leonardo abrazó a su abuela por primera vez en su vida con fuerza desesperada. Daniela se permitió finalmente llorar después de 19 años de contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas puras de liberación absoluta. 5 años después de ese día, Daniela Morales, porque había retomado legalmente su nombre verdadero después de que el caso se hiciera público, estaba de pie en la terraza de las oficinas completamente renovadas de hilos de plata. Leonardo, ahora de 28 años, estaba a su lado. Juntos habían reconstruido la empresa desde los cimientos. Ya no era solo textil. Era modelo de negocio ético fusionado con raíces textiles. 1000 empleados con salarios dignos, seguro médico completo, guarderías. Fondo educativo que becaba 50 jóvenes al año. La historia se había vuelto pública nacional. Sebastián y Valeria vivían en Durango. Miguel los visitaba ocasionalmente. Reportaba que vivían vidas simples trabajando la tierra. Sebastián había dejado de beber. No eran felices, pero estaban sobrios confrontando las consecuencias. Leonardo mantenía contacto mínimo con sus padres. Necesito tiempo. Quizás algún día pueda perdonarlos como tú. Pero ese día no es hoy. Y está perfectamente bien, respondía Daniela siempre. El perdón es algo que se elige cuando estás listo. Y puede ser que nunca estés listo. Y eso también está bien. En la tarde del 15 de marzo, 24 años después de aquella noche, Daniela visitó el terreno en Tlaquepaque. Había sido transformado en jardín comunitario que ella financió. Niños jugaban entre árboles. En el centro había monumento con placa: para todos los que han sido enterrados por la traición, pero encontraron la fuerza para resurgir. Tu dolor no te define, tu resiliencia sí. Daniela colocó flores. Miguel estaba con ella. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberlo enviado a prisión? Preguntó. Hay días en que siento que fui demasiado suave. Días en que recuerdo la oscuridad y pienso que se merecía sufrir como yo sufrí. Pero luego miro a Leonardo. Si hubiera destruido completamente a Sebastián, también hubiera destruido una parte de Leonardo, y él no merecía eso. Leonardo los esperaba con Carmen, su novia arquitecta. Durante la cena hizo un anuncio. Abuela, Carmen y yo vamos a casarnos en diciembre. Y si estás de acuerdo, el nombre de nuestra primera hija será Daniela. Por segunda vez en 5 años, Daniela lloró en público. Lágrimas de alegría. Había aprendido que el verdadero legado no es dinero ni empresas. Es el amor que dejas en las personas. Esa noche escribió en su diario: hoy cumplí 88 años. Llevo 24 años muerta y 24 resucitada. He aprendido que morir y renacer no es metáfora. Es decisión diaria. Cada mañana elijo quién voy a ser. Elijo no ser la víctima. Elijo no ser el monstruo vengativo. Y lo más importante, elijo perdonarme por no haber visto las señales. Porque el perdón más difícil no es el que das a otros, es el que te das a ti misma. Daniela se fue a dormir sabiendo que su historia llevaba lección universal. No importa qué tan profundo te entierren. Mientras haya un hilo de aire que te conecte con la vida, mientras haya una chispa de voluntad en tu corazón, puedes cavar tu camino de regreso, no como quien eras antes porque esa persona murió en la oscuridad, sino como quien eliges convertirte, más fuerte, más sabia, más compasiva y absolutamente imparable. La mujer que resucitó de su propia tumba no solo sobrevivió, floreció, y le enseñó al mundo que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la transformación. No está en destruir a tus enemigos, sino en construir algo tan hermoso que su maldad parezca insignificante en comparación.